Bienvenidas y bienvenidos a esta primera mesa redonda dedicada a la investigación científica que hemos titulado Hasta que la curemos, no pararemos. Este es el sello que identifica tanto a la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia, así como el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Este sello es la perseverancia, es la tenacidad para conseguir que algún día la leucemia sea una enfermedad curable para todos y en todos los casos. Estamos en el mejor marco posible, el auditorio del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras, y hoy tengo unos invitados excepcionales. Por un lado tengo a la doctora Blanca Sicoy, ella es médica adjunta del equipo de hematología clínica del Hospital Germans Trias i Pujol, Instituto Catalán de Oncología, investigadora del grupo de neoplasias mieloides del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Bienvenida, doctora Sicoy. La doctora Clara Bueno es investigadora del Grupo de Biología de Células Madre, Leucemia del Desarrollo e Inmunoterapia del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Buenas tardes. Bienvenida, doctora Bueno. Gracias. La doctora Ana Torrent es miembro del Grupo de Leucemia Linfoblástica Aguda de Epetema y médica adjunta del equipo de hematología clínica del Hospital Germans Trias i Pujol, Instituto Catalán de Oncología. Buenas tardes, doctora Torrent. Buenas tardes. El doctor Tomás Navarro, jefe de laboratorio de hematología del Instituto Catalán de Oncología y del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y investigador principal del grupo de linfomas del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Buenas tardes, doctor Navarro. Buenas tardes. Y por último, pero no, no es una clasificación así como así, porque es tan importante como el resto, el investigador doctor Jordi Rivera, investigador postdoctoral del grupo de leucemia linfoblástica aguda del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por asistir a esta primera mesa redonda de investigación. Comentaros a los que nos estáis siguiendo que si queréis podéis formular preguntas a través de la opción de preguntas al ponente que encontraréis en la plataforma o en la aplicación. Si podemos, miraremos de darle respuesta a lo largo de esta mesa redonda y si no, no os preocupéis porque nos las quedaremos y os daremos respuesta lo antes posible a nivel particular. Doctora Sicoy, cuando le he presentado, he comentado que usted es líder del grupo de neoplasias mieloides del Instituto Josep Carreras. ¿Pero qué enfermedades engloban las neoplasias mieloides? Bueno, pues las neoplasias mieloides son un grupo de enfermedades que realmente se pueden dividir en tres grandes grupos. Uno son los síndromes mielodisplásticos, otros las neoplasias mieloproliferativas y luego hay un grupo que es mixto, que comparte características con los síndromes mielodisplásticos y las neoplasias mieloproliferativas. De las neoplasias mieloproliferativas, digamos, la más frecuente es la leucemia mieloide crónica. Después, de las digamos, síndromes mielodisplásticos es un grupo de enfermedades bastante heterogéneo de los cuales tenemos varios tipos. Y por último, de las que tienen una combinación de ambas, pues la más frecuente es la leucemia mielomonocítica crónica. Así, a grandes rasgos, esta sería la clasificación de las neoplasias mieloides. Cuando comentaba sobre la leucemia mieloide crónica, este tipo de enfermedad representa el paradigma de la importancia de la investigación, ¿no? Porque esta enfermedad en los años 60 o 70 del siglo pasado era una enfermedad que tenía un pronóstico funesto, pero en cambio sucedió alguna cosa que lo cambió todo. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, pues que es una enfermedad que es particular en el sentido de que parece tener solo una lesión genética y esto facilitó, esta lesión es el reordenamiento BCR-ABL, al ser única, pues facilitó que se encontrara un medicamento, ¿no?, dirigido contra esa molécula, contra esa diana. Y esto realmente cambió, digamos, el pronóstico de los pacientes que antes, cuando no había estos fármacos que son los inhibidores de tirosinquinasa, los pacientes necesitaban un trasplante halogénico para curarse. Cuando aparecieron estos fármacos, que son medicamentos que se toman vía oral, pues los pacientes respondían muy bien al tratamiento y realmente llegaron con estos inhibidores de tirosinquinasa se puede controlar muy bien la enfermedad, de tal manera que hoy en día muchos pacientes hacen prácticamente vida normal. Es decir, que realmente ha cambiado radicalmente, ¿no? Y es lo que ha ocurrido con esta enfermedad, es lo que querríamos que ocurriera pues, con todas las demás. Con todas las demás leucemias, claro que sí. ¿Qué proyectos de leucemia mieloide crónica están desarrollando hoy en día en su laboratorio?
Bueno, pues nos hemos focalizado mucho en la leucemia amiloide crónica y en ella básicamente en lo que nos hemos focalizado es en intentar identificar qué factores del paciente y de la enfermedad, de la leucemia amiloide crónica, influyen en la respuesta al tratamiento de los inhibidores de tirosinquinasa. ¿Por qué? Porque como la mayoría de pacientes responden muy bien al tratamiento, el objetivo es llegar a lo que es pararlo, ¿no? A largo plazo intentamos parar el tratamiento cuando la enfermedad está muy bien controlada. Entonces, para ello queremos que todos los pacientes, ¿no?, lleguen a esa respuesta tan buena que nos permita en el futuro pararlo y considerar que estos pacientes pueden vivir sin tratamiento y que probablemente están curados. Entonces, nos hemos focalizado en identificar factores biológicos de la enfermedad que favorezcan o que impidan que el paciente consiga esta respuesta tan buena y que pueda en el futuro pues, parar el tratamiento, ¿no? Este es el objetivo final. Entonces, ¿en qué factores nos hemos focalizado? Pues en células madre, en un subtipo de células madre que pueda estar influyendo en que el paciente pueda recaer después de parar el tratamiento o no. Y también en técnicas muy sensibles que permitan detectar la enfermedad cuando la cantidad de enfermedad es mínima, pues con estas técnicas sensibles la podamos detectar. Y por último, en factores inmunológicos, porque se sabe que el sistema inmune del propio paciente tiene un papel importante no solo en el desarrollo, sino también en el control de la enfermedad con el tratamiento o sin él. Mira, justamente hablaba usted de células madre y el grupo de la doctora Buena, que antes hemos nombrado todos los cargos, estudian, una de las líneas de trabajo es la biología de células madre. ¿Nos podría definir exactamente qué son las células madre y por qué es importante estudiarlas? Bueno, las células madre son células que de alguna manera son capaces de dar lugar a diferentes tipos de tejidos o a diferentes, en el caso de leucemias, es una célula que en condiciones normales, en el tejido sano, en el tejido hematopoyético sano, esa célula madre es capaz de dar lugar a todas las células de la sangre. ¿Por qué es importante estudiarlas o conocerlas? Porque al final una leucemia no deja de ser algo que viene de un tejido, de una célula sana. Entonces, algo ocurre en esa célula sana que hace que se convierta en una célula leucémica, en una célula que prolifera, en una célula que se divide un montón y que además no completa su desarrollo. No llega hasta el final a dar todas las líneas que tiene que dar. Es decir, en una leucemia al final lo que tenemos es un bloqueo en la diferenciación. Si pensamos en la hematopoiesis, es un árbol jerárquico, tenemos la célula madre arriba y esta nos va a ir dando todas las células de la sangre, todas las células del sistema hematopoyético. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una leucemia? Bueno, pues que en algún momento de ese árbol jerárquico la célula se bloquea, no es capaz de seguir hacia adelante y además empieza a proliferar y prolifera y se divide mucho. Y es lo que al final acaba haciendo que tengamos las células leucémicas en la sangre. Entonces, como digo, si la leucemia o la célula leucémica viene de una célula sana, entender ese desarrollo, esa jerarquía normal, nos va a permitir luego entender también un poco más lo que es la leucemia. Justamente una de las leucemias que usted estudia es lo que llaman la leucemia del desarrollo. ¿Qué caracteriza este tipo de leucemia? A ver, la leucemia del desarrollo, más que la leucemia del desarrollo, lo que trabajamos es en leucemias pediátricas, en leucemias de los niños. ¿Y por qué las llamamos leucemias del desarrollo? Bueno, creo que es fácil o relativamente fácil entender que los adultos que hemos estado expuestos durante toda nuestra vida a tóxicos, a contaminación, a pesticidas, a agentes químicos que vienen en la comida, esto hace que en nuestro DNA vayamos acumulando mutaciones que en principio no tienen por qué tener un impacto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que de vez en cuando hay una combinación de mutaciones en unos genes determinados y hace que tengamos cáncer. Esto es un poco más complicado de entender en los niños, sobre todo en algunas leucemias pediátricas en las que sabemos que el origen es prenatal. Es decir, el niño, cuando se origina la leucemia, el niño todavía no ha nacido, no ha estado expuesto a tóxicos. Entonces, ¿por qué hablamos de que es una enfermedad del desarrollo? Hablamos de que es una enfermedad del desarrollo porque si pensamos lo que ocurre durante los 9 meses de embarazo, al final tenemos una única célula
y acaba dando origen a un individuo completo. Entonces, durante todo ese proceso hay un montón de eventos, de divisiones celulares, de compromisos. Habrá células que tengan que ir a dar pulmón, habrá células que formen el tejido del hígado, habrá células... Y aparte de esos compromisos a diferentes tejidos, bueno, pues tenemos que crecer de una única célula a un bebé cuando nace. Cuantos más eventos ocurren en una célula, más fácil es que cuando esa célula está copiando el DNA cometa errores. Entonces, más que en la exposición a todos los químicos o los tóxicos que un adulto ha estado expuesto, en los niños lo que ocurre es eso, que durante todo ese proceso de desarrollo, en un momento dado la célula se equivoca y comete errores a la hora de copiar el DNA y hace que un niño desarrolle una leucemia. Claro, pasamos de una leucemia pediátrica, pasamos a una leucemia de adultos. El doctor Rivera estudia leucemia linfoblástica aguda del adulto. ¿Qué diferencia hay a nivel molecular o a nivel de tratamientos entre una leucemia infantil y una leucemia del adulto? Bueno, hay muchas diferencias, tanto empezando por la edad, evidentemente, tanto a nivel del individuo como a nivel de la leucemia por sí misma, sobre todo a nivel genético, en el sentido que estas diferencias explican sobre todo la diferencia de pronóstico entre los niños y la población más adulta, y conforme el adulto va siendo cada vez más adulto, más de edad avanzada, es más difícil curar la leucemia, ¿no? Eso principalmente es por dos motivos que sepamos a día de hoy. Uno es que los niños toleran dosis de quimioterapia más altas y puedes darles terapias más agresivas, por tanto, son más resistentes a altas dosis de quimioterapia y puedes apretar más a la leucemia con el tratamiento convencional, que es la quimioterapia. Por otra parte, entonces por eso los niños también sobreviven más, ¿no? Tienen una mucha mejor supervivencia que los adultos, en principio el doble, así a priori, ¿no? Por esta tolerancia que comentaba la quimioterapia, ¿no? Exacto, tan solo a nivel farmacológico, ¿no? Y de individuo propiamente dicho. Pero es que luego, curiosamente, se ha ido viendo, sobre todo en los últimos años, que ya se sospechaba hace tiempo, que genéticamente hay leucemias que tienen reordenamientos de buen pronóstico, con un pronóstico intermedio o un pronóstico malo. Y la repartición de estos subgrupos o categorías de pronóstico bueno o malo es absolutamente inversa con la edad. Quiero decir, los niños se curan mucho porque toleran muy bien la quimioterapia y también porque la mitad de ellos tienen como mínimo cariotipos o reordenamientos moleculares cancerígenos de buen pronóstico, que responden muy bien a la quimio, aunque sea dosis bajas, pero que responden muy bien. En cambio, y tienen, por tanto, pocos subtipos de mal pronóstico, una frecuencia baja de LALs de las malas. Y en adultos pasa absolutamente al revés. Hay más subtipos, más frecuencia de LALs de mal pronóstico a nivel genético, y conforme aumenta la edad, curiosamente también aumenta esta agresividad en el tipo de leucemia. Es una combinación de tolerancia al tratamiento, pero también genéticamente hay una influencia muy importante. Y nuestro reto sobre todo es detectar cada tipo de leucemia que nos llega, tanto buena como mala, para dar el mejor tratamiento. Bueno, buena no hay ninguna, pero más fácil de curar que otra para dar el mejor tratamiento a cada paciente. Y hablando de tratamiento, seguramente el espectador no sabrá que este grupo del Instituto lidera desde hace más de 30 años los tratamientos de la leucemia linfoblástica aguda del adulto. Doctor Rivera, ¿nos puede explicar exactamente qué implica este gran titular que acabo de revelar? Así a voz de pronto implica mucho trabajo, así pensando rápido, y mucho trabajo en equipo, sobre todo. Y yo creo que el éxito de PETEMA y de los grupos cooperativos es sobre todo poner a la gente de acuerdo para trabajar todo el mundo igual, en el sentido que si tú tienes 3 individuos y cada uno le das un tratamiento diferente, el tratamiento por sí ya es un factor predictivo de quién va a responder mejor, porque si te doy a ti el mejor tratamiento y al de al lado uno menos fuerte y a uno le doy placebo, seguro que el primero tiene más probabilidades de curarse, ¿no? Entonces, si todos damos los mismos tratamientos a todos los pacientes, podemos hacer mejores análisis de la respuesta y de cara al siguiente protocolo cada vez ir afinando más los protocolos para, como te decía, dar el mejor tratamiento a cada paciente. Entonces, tratar a todos los pacientes igual para tener todos los datos lo más uniformes posible es la base
no solo para Apetema, sino para la ciencia en general, creo yo. Claro, usted acaba de nombrar justamente Apetema, que aquí tenemos la doctora Ana Torrent en representación. ¿Qué es exactamente Apetema? ¿Qué trabajo hace? Apetema es un grupo cooperativo que reúne pues, médicos, ¿no? Hematólogos y aparte pues, biólogos y otros científicos especializados en tratamiento de enfermedades hematológicas. Entre ellas, pues en este caso, tanto Jordi como yo participamos en el subgrupo de leucemia linfoblástica. Entonces, un poco la misión o el objetivo que tiene Apetema o lo que hace es un grupo que está integrado, o sea, es integrado por gente, por participantes de toda España y está vinculado en la Sociedad Española de Hematología. Entonces, la idea que tenemos un poco es, por un lado, hacer lo que ha comentado Jordi, ¿no? Un poco de, bueno, a nivel científico, intentar mejorar los tratamientos para mejorar la supervivencia de los pacientes y a la vez intentar, o sea, esto se consigue consiguiendo pues, diferentes pacientes recoger datos para hacer protocolos mejores y afinar más el tratamiento. Esto por un lado y por el otro pues también se consigue llegar a todos los pacientes vivas aquí o vivas en la Vall d'Aran, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de tratamiento y que se siga un mismo esquema de tratamiento para que esto funcione. Entonces yo creo que esto es muy importante y es lo que ha dicho Jordi también, que trabajamos muy mano a mano, ¿no? El equipo de hematólogos, que es el que tiene el paciente, pero el equipo de diagnóstico, que son ellos, y tienen que estar muy integrados para hacer no solo el trabajo científico, sino también el de tratamiento para el paciente. Cuando hablabais de ese tema, me acuerdo que el doctor José María Rivera, líder del Grupo de Investigación de Leucemia Linfoblástica Aguda, me contaba que habían publicado en una de las principales revistas hematológicas, un estudio comparativo de estos protocolos desde el 2003 al 2011 y luego desde el 2011 al 2019. Y me hizo mucha gracia cómo lo explicaba él, ¿no? Decía, es que hemos conseguido una curva muy bonita. Y yo le dije, la curva de la vida. ¿Qué es la curva de la vida? Bueno, este estudio lo que quería un poco ver era cómo se trataban los pacientes al principio, ¿no? Cómo, o sea, un poco registro de supervivencias en aquel momento y cómo se trataban y cómo se han tratado en los años pues, más recientes, ¿no? Y lo que vieron claramente era que anteriormente los pacientes, la supervivencia, la curva esta, era peor y que ahora pues con nosotros al aprender más de biología de la leucemia, al aprender más de cómo tratar a un paciente y unificar pacientes también y tratamientos, hemos conseguido mejorar esta supervivencia y es la curva esta que llama él la curva de la vida. Sí, sí. Doctor Navarro, estamos hablando de leucemia y usted lo he presentado como el líder del grupo de linfomas del Instituto de Investigación contra la Leucemia, Josep Carreras. Pero me llamó mucho la atención, preparando esta charla, que saliera el tema de los linfomas, a ver si lo digo bien, leucemizados. ¿Me puede ilustrar sobre qué significa un linfoma leucemizado? Bueno, pues como dice la palabra, ¿no? Una leucemización es la presencia en la sangre de células malignas de un linfoma. El linfoma es también un cáncer del sistema hematopoyético. El sistema hematopoyético, esta palabra quiere decir que es donde se producen las células de la sangre. Los hematólogos estudiamos y tratamos las enfermedades malignas del tejido que forma la sangre. Y dentro de esto pues están los linfocitos, que son las células que cuando se malignizan dan origen a un linfoma. Y estos linfocitos, además de generarse en la médula ósea, luego en su maduración pasan a otros tejidos que son el tejido linfático, son los ganglios linfáticos, y ahí es donde habitualmente encontramos el linfoma, en este tejido. Pero como son unas células que vienen de la médula, son de la sangre, pues tienen tendencia a circular y muchas veces las vamos a encontrar en la sangre cuando estudiamos, cuando hacemos un análisis, ¿no? de sangre. Ese linfoma tiene sus células malignas circulando en la sangre. Eso es la leucemización. Vale. Esto que dice circulando en la sangre me lleva a preguntarle lo siguiente. Usted también trata el tema de la biopsia líquida. Todo el mundo, muchos de ustedes que nos están siguiendo habrán asociado la biopsia como una muestra de tejido sólido, un término bastante habitual, pero la biopsia líquida quizá es algo mucho más revolucionario. ¿Qué sería? ¿Un complemento a la biopsia tradicional o es un paso más allá? Bueno, sí, la biopsia tradicional, la palabra quería decir una toma de una muestra de un tejido para analizarlo, ¿no? Después de un proceso que se tiene que hacer, porque el tejido cuando se extrae no se puede mirar al microscopio, sigue todo un proceso para que al final se pueda esa muestra mirar al microscopio, ¿no? Esto es el concepto de biopsia. Cuando se habla de biopsia líquida, actualmente, esto los hematólogos, la verdad es que lo hemos hecho siempre, ¿no? Porque las leucemias donde se estudian es en la sangre, que no es un tejido sólido, ¿no? Entonces, siempre hemos estudiado ahí. Pero el concepto actual de biopsia líquida quiere decir que a través de una extracción de sangre podemos
encontrar moléculas que vienen del tumor sólido. Es decir, los tumores sólidos, no solo linfomas, cualquier tumor, se ha visto que vierten a la sangre, ¿no?, sustancias de su material genético, ¿no? Entonces, este material genético, como comentaba la doctora Bueno y se ha comentado aquí, este material genético tiene unas características especiales, ¿no?, al ser maligno, ¿no? Y esto lo podemos detectar hoy en día con técnicas muy finas de biología molecular. Podemos detectar no las células, sino ese material genético que es anómalo y se distingue del material genético normal. Y esto es lo que se llama biopsia líquida, estudiar el material genético del linfoma o del tumor en la sangre. Y de esta manera, pues lo que tenemos es un complemento muy bueno a esa biopsia sólida que hemos tomado del tumor, del tejido, porque nos da una información no solo de un trocito, sino de la multitud de células que constituyen ese tumor, que todas vierten estos restos genéticos a la sangre. Entonces vamos a tener una información muy completa de un cáncer. Y también quizá puede detectar lo que sería la enfermedad mínima residual, ¿no?, a través de este tipo de biopsia. Correcto, porque claro, al tener esta posibilidad, cuando tratamos un linfoma, en nuestro caso, pues si este material genético anómalo desaparece, pues no lo vamos a detectar. Y si vamos tomando muestras cada cierto tiempo, podremos detectar cuando ese material genético vuelve a aparecer. Y eso vuelve a aparecer antes de que tengamos un bulto, un tumor sólido otra vez, ¿no? Entonces, es una herramienta muy buena para detectar precozmente el que un linfoma, en nuestro caso, o cualquier tumor, vaya a aparecer de nuevo. Antes, cuando hacía las presentaciones del grupo de la doctora Bueno, me he dejado un último término, porque sí que me gustaría abrir un debate con vosotros, si me permitís tutearos, es que es inmunoterapia. El grupo se llama, ¿no?, Biología de Células Madre, Leucemia del Desarrollo e Inmunoterapia. Seguramente el espectador habrá escuchado mucho este término, inmunoterapia, porque tanto en los medios de comunicación como en los foros se habla ahora mucho de este tipo de terapia inmunológica. Empezando por usted, por ejemplo, ¿cómo definiría la inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia, en términos generales, luego podemos entrar a discutir diversos tipos de inmunoterapia, ¿no? Pero al final un poco es utilizar herramientas que nuestro propio sistema inmune nos ofrece para luchar contra, bueno, ahora estamos hablando de la leucemia, pero serviría para cualquier tipo de cáncer o de tumor. Cuando me refiero a utilizar herramientas que nuestro sistema inmune nos ofrece, me refiero a que nosotros, el sistema inmune ante una infección de bacterias, de virus, produce anticuerpos. Bueno, pues lo que hacemos con la inmunoterapia es, de alguna manera, modificar anticuerpos para luchar contra un tumor o modificar células que, de alguna manera, en el sistema inmune funcionan como células que van a atacar a bacterias, a virus, utilizar esas células y modificarlas para dirigirlas, para que destruyan las células del tumor. Entonces, al final, por eso el término de inmunoterapia, ¿no? Es un poco utilizar, bueno, pues como te comento, ¿no?, lo que son herramientas que ya tenemos en nuestro sistema inmune y modificarlas o redirigirlas hacia el tumor, en este caso hacia la leucemia. Y me imagino que un poco lo de inmunoterapia, que ahora parece que es como muy nuevo, A ver, la inmunoterapia se lleva utilizando ya mucho tiempo, pero sí que es verdad que hay un tipo de inmunoterapia que es relativamente reciente y que creo que ha revolucionado el tratamiento de las leucemias, y es las células T-CAR o las CAR T-cells, ¿no? Que al final lo que estamos haciendo es utilizar células T del propio donante, del propio enfermo, del propio paciente, y redirigimos en el laboratorio esas células T para que reconozcan las células de la leucemia. Entonces, bueno, pues ahora está más de moda ese tipo de inmunoterapia. Pero como digo, y yo creo que el doctor Ribera puede hablar más, ¿no? La inmunoterapia lleva utilizándose mucho tiempo, pero como digo, era más tipo utilizar anticuerpos y utilizar otras herramientas. Doctor Ribera, te lo he puesto ¿le paso la palabra, ¿no? por alusión? Sí, bueno, es verdad que
tiene toda la razón Clara, que la inmunoterapia se lleva utilizando mucho tiempo y hay diferentes modalidades, ¿no? Tomás nos podría decir perfectamente que anticuerpos monoclonales en linfomas han revolucionado el tratamiento de los linfomas, por ejemplo, ¿no? Y sí que es verdad que en el caso de nuestro libro, ¿no?, que es la linfoblástica, de lo que puedo hablar más, linfoma, si acaso llamas tú porque se me escapa, pero quiero decir, en la linfoblástica tiene un papel muy importante, como introducía Clara, porque las células B en general, también las malignas, tienen un marcador o tienen algunos muy pocos marcadores que son únicos de ese tipo de célula, por tanto, si tienes unos linfocitos B aberrantes, con inmunoterapia, con CAR-T o con anticuerpos, puedes dirigirte solo hacia ese tipo de células, dejando de lado las células hematopoyéticas sanas y sin destruir la hematopoiesis sana, que al final, si no tienes glóbulos rojos, te cuesta respirar, si no tienes plaquetas, quiero decir, estar bien, tener la médula bien durante el tratamiento también es muy importante, ¿no? Entonces, ser así más selectivo te da menos toxicidad y más probabilidades también de tirar para adelante, ¿no? Y yo creo que ahora ya se han aprobado diferentes modalidades de inmunoterapia en pacientes en recaída, pero yo creo que en los próximos muy poquitos años ya van a entrar en primera línea. De hecho, ya hay algunas modalidades de inmunoterapia en pacientes que no aclaran bien la enfermedad residual que comentábamos antes, o sea que vendría a ser casi al diagnóstico, ya estamos, o sea que aunque siempre vamos a la cosita un poco más lento de lo que nos gustaría, se avanza y la inmunoterapia tiene mucho recorrido. Ya lo había empezado, pero ahora, como dice Clara, es como un boom. Puedes hacer un catálogo de inmunoterapia hacia la célula que quieras, casi, es muy emocionante, la verdad. Es que justamente es verdad que a nivel de medios de comunicación se habla muchísimo de los CAR-T, pero también habéis mencionado los anticuerpos y también en conversaciones que hemos tenido de los anticuerpos biespecíficos, doctora Chicoy. ¿Nos puede aclarar un poco las diferencias de esta terminología de inmunoterapia que quizá los que la utilizáis más frecuentemente la sabéis perfectamente, pero el espectador seguramente no sabrá? No sé si lo sabré explicar de forma sencilla, ¿no? Pero bueno, por así decir, es utilizar un medicamento que de alguna forma coge dos marcadores que tienen las células, ¿no?, para juntarlos, ¿no?, y de esta forma atacar a la célula tumoral, ¿no? Y bueno, en este caso son diferentes de los CAR, porque el CAR de alguna forma es la propia célula, ¿no?, la que es el medicamento, la célula, ¿no?, mientras que el biespecífico pues es más el fármaco que ayuda, ¿no?, se ayuda de dos características que tienen las células, ¿no?, sobre todo el del linfocito y de la célula tumoral, y entonces las junta para que el linfocito pues pueda atacar a la célula maligna, ¿no? Es como junta para que el ataque sea sí, a dos. Sí, por así decirlo de una forma sencilla. No sé si el trasplante de progenitores hematopoyéticos está considerado también como una inmunoterapia. Sí. Doctora Torrent. Al final sí, ¿no? Lo que estás haciendo es hacer pues, un recambio de sistema inmune, ¿no?, al paciente. Estás poniendo un sistema inmune sano para que este sistema inmunitario sano no solo, es decir, no solo es para eliminar tu sistema inmune que está enfermo y poner uno nuevo, sino que lo que quieres es que con esta diferencia entre el donante y el receptor, estas células que metes del donante, si hay una célula maligna por allí del receptor, se la carguen, ¿no? Entonces también al final es un sistema, o sea, es una inmunoterapia igual y que, bueno, es la más antigua, ¿no? Al final en hematología es de las que hace un montón de tiempo que se usan. Sí, ayer tuvimos la ocasión de estar haciendo mesas redondas sobre el tema del registro de donantes de médula ósea que gestionamos desde la Fundación y, bueno, evidentemente el trasplante es un tema que salió de forma recurrente y he pensado que quizá tenía también está y todavía está muy presente. Es verdad que todo lo que comentamos, ¿no? El CAR al final es una cosa muy nueva, está aquí seguramente para quedarse, pero de momento no se puede sustituir todavía el trasplante para estas enfermedades que hasta ahora el trasplante ha sido lo único que ha podido curarlo. Entonces, de momento el trasplante está aquí, no podemos eliminarlo, es una terapia sí, inmunoterapia, pero es tóxica, pero a ver con los CARs, si conseguir CARs y todo lo que es inmunoterapia, si se consigue cada vez pues, reducir más los pacientes a quien se les hace trasplante. ¿A quién se le...? O sea, a nivel de diagnóstico, cuando tenéis los pacientes, doctora Chicoy, ¿cuándo se determina que un paciente requiere de un CAR-T? O sea, no es una primera línea de tratamiento. No, entonces, ¿en qué momento la inmunoterapia, cómo está evolucionando? Bueno, claro, todo esto va cambiando. Todos los fármacos empiezan administrándose pues, a pacientes que ya han probado
pues otros tratamientos y han fracasado, ¿no? Y entonces se va avanzando progresivamente, es lo que comentaba el doctor Rivera, ¿no? Que ahora pues en la leucemia linfoblástica, en los linfomas, pues los damos en unas fases no iniciales, sino cuando el paciente ya ha probado otros tratamientos y entonces de alguna forma ya estamos avanzando, ya estamos llegando, ¿no? Segunda línea, ¿no? Y esperemos que pronto pues lleguemos a las primeras líneas, ¿no? Un poquito es un proceso, ¿no? que cuesta llegar, pero ya estamos muy cerca, ¿no? De poderlos dar en fases muy precoces de la enfermedad. Sí, me hace gracia cuando hablábamos de toda esta charla, que todo el rato me da la sensación que la investigación siempre va un paso por delante, es decir, siempre intenta determinar cómo reaccionará el paciente a un tratamiento para ver si podemos evitar que recaiga, ¿no? Cómo podemos avanzar en las terapias de CARS. O sea, siempre hay este paso, ¿no? Adelante. No sé cómo lo ve, doctora Bueno. Bueno, hombre, obviamente antes de ir al paciente, de alguna manera tienes que estar muy seguro, con una cierta seguridad, que no va a ser tóxico el tratamiento que estás desarrollando. Entonces, bueno, como comentaba antes, si conoces el mecanismo que lleva a una célula a convertirse de una célula normal a una célula tumoral, pues al final va a ser mucho más fácil desarrollar nuevas dianas terapéuticas, como ocurre, como ha comentado al principio Blanca, ¿no? O sea, el hecho de conocer que BCR-ABL o cómo funciona exactamente hace que puedas encontrar una diana para atacar esa célula. En el único sitio, o en uno de los sitios, no voy a decir el único, pero bueno, en uno de los sitios donde tú puedes llegar a entender qué es lo que pasa es en el laboratorio, ¿no? Que bueno, pues puedes desgranar la célula, puedes mirar dentro de la célula, puedes probar diferentes fármacos, diferentes dianas. Entonces, sí, claro, o sea... Y, de hecho, sí que me gustaría comentar, ¿no? Que muchas veces da la sensación de que la investigación no... o como que vemos muy lejos la traslación, ¿no? De la investigación a la clínica o que no vemos mejoras en los tratamientos de los pacientes, ¿no? A veces bueno, te dicen, no, pero claro, es que lleváis un montón de tiempo investigando y la gente no se cura. A ver, obviamente llevamos mucho tiempo investigando y nos queda mucho por investigar, pero yo, por ejemplo, en la leucemia o en el tipo de leucemia que nosotros trabajamos, ¿no? Que es la leucemia de los niños, no podemos olvidar que hace, no sé, 30 años vivían el 30% de los niños con una leucemia y a día de hoy viven el 85% de los niños. Obviamente nos queda mucho por hacer y los niños que se están curando pagan un peaje, ¿no? Porque los tratamientos, aunque sean eficaces, son tóxicos y los niños tienen unos efectos secundarios que luego arrastran el resto de su vida. Entonces nos queda mucho por hacer, no solamente obviamente para curar a los niños que no se curan o a los adultos que no se curan, pero también para desarrollar tratamientos menos tóxicos, menos agresivos, ¿no? Que te dejen menos efectos secundarios. Entonces, por eso digo que creo que muchas veces no somos realistas o no nos damos cuenta, incluso nosotros mismos, ¿no? De decir, claro, los niños o los adultos se siguen muriendo de leucemia, sí, pero también es verdad que la investigación ha aportado mucho durante los últimos años a los tratamientos de adultos, de niños. Cuando hablo de niños es un poco por defecto profesional, ¿no? Porque es el campo en el que más he trabajado, ¿no? Pero sí que es verdad que, y bueno, Blanca lo ha comentado al principio, ¿no? En cualquier tipo de leucemia ha habido un cambio y viene de la mano de la investigación. Sin lugar a dudas. Y muchas veces decimos, cada persona es un mundo, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntaros, ¿cada leucemia es un mundo? Sin duda. Sin duda, dice la doctora Torrent. Sin duda. Afirmativa. No, es verdad, es lo que decíamos, ¿no? Además, cuando más investigas, más cosas encuentras, más es esto, ¿no? Miras una leucemia, esta tiene esta mutación, vale, si es de las frecuentes, pues más o menos perfecto porque sabes por dónde tirar. Ahora tiene esta y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Investigas con esta y te sale otra en otro paciente, ¿no? Y cada vez tienes más, o sea, vas afinando más en el diagnóstico clínico y biológico, puedes afinar más las terapias, pero cada vez salen más cosas que no sabes, algunas no sabes qué valor darle, otras tampoco, y es esto, cada leucemia tiene su mutación, su comportamiento, cada una está en un paciente distinto y al final el mismo paciente con la misma leucemia te responderá diferente, entonces hay leucemias hijos de cada padre y madre y pacientes, cada uno es distinto por sistema, por defecto. Entonces lo ideal sería esto, ¿no? Una medicina personalizada y tratar al paciente pues cada uno con lo que necesite, por su leucemia y por su condición física y por su condición como paciente.
como un abanico, ¿no? Porque hay enfermedades, lo que se ha comentado al principio, la leucemia mieloide crónica es una típica leucemia que tiene solamente, o la mayoría de las veces, una única lesión que la podemos tratar hoy en día con estos inhibidores, ¿no? Pero esto es un extremo y el otro, y a partir de ahí pues va viendo, ¿no? Clasificamos las enfermedades, pero luego con los elementos de estudio que tenemos hoy en día nos damos cuenta de eso, de que hay grupos de enfermedades, pero que tú estudias pacientes que en teoría tienen la misma enfermedad y tienen un montón de alteraciones diferentes unos de otros. Y claro, a veces estamos tratando de una manera, digamos, grosera, ¿no? Porque ¿no? Cuando se empezaban a tratar estas enfermedades con quimioterapia, pues era matar todo, ¿no? Y los pacientes, pues bueno, se salvaban algunos, pero otros no. Y ahora estamos en el otro extremo, estamos a partir de estas lesiones diseñando medicamentos que en algunas enfermedades, al ser la lesión única, tenemos un éxito de prácticamente el 90%, pero claro, en los pacientes que tienen muchas lesiones, pues no tenemos 40 medicamentos de momento para dar a un paciente, ¿no? Entonces todavía estamos tratando muchos pacientes con quimioterapia, con tratamientos fuertes, con trasplante, pero muchos de ellos se están curando también, porque estas técnicas han evolucionado después de muchos años y ya no se mueren tantos pacientes cuando se les hace un trasplante. Después del trasplante, los pacientes ahora viven en mucha mejor condición que hace 20 o 30 años. O sea que esos tratamientos no tan dirigidos también han mejorado mucho. Pero ahora la vanguardia está en encontrar eso, cada enfermedad es de su padre y de su madre. Sí. Unas es muy sencillo, otras vemos que es muy complicado. Sí, es que esto de sencillo, complicado, por ejemplo, en las leucemias linfoblásticas agudas de adulto, siempre se comenta que las de línea B quizá las conocen mejor, pero que todavía falta un recorrido a hacer con las de línea T. No sé muy bien, doctor Rivera, sí, cómo lo ve en ese aspecto, ¿no? Es verdad, yo creo que es un tema sobre todo de incidencia, ¿no? De frecuencia de la enfermedad, como sabéis, bueno. En la linfoblástica, 3/4 partes de las linfoblásticas son de tipo B, de células B, y la 1/4 parte de T. Entonces, entre que la linfoblástica del adulto, en este caso, en niños es más frecuente, pero del adulto, en nuestro caso, es infrecuente, y encima de eso te quedas con 1/4 parte de ellas, la cantidad de pacientes, lo que decíamos antes, con los mismos datos, tratados igual, con la misma calidad de datos, juntar una serie grande de pacientes para hacer estadística es muy difícil, ¿no? Aparte que, para más INRI, genéticamente también es muy heterogénea, esto que decíamos, ¿no? Entonces, es como un doble reto, porque cada una es hija de su padre y de su madre y encima están poco estudiadas porque son infrecuentes. También hay que decir que, aprovecho para decir también que históricamente, si no corrígeme Ana, la leucemia linfoblástica T tenía peor pronóstico que la B, pero al menos más recientemente parece que se están igualando, ¿no? Un poco. Sí, sí. Pero esto yo creo que es gracias y, bueno, iba a cortarte, no, pero acabas de decir, iba a decirte que aquí la importancia, ¿no? En enfermedades poco prevalentes o poco frecuentes, la importancia de grupos tipo PETEMA o tipo otros grupos que existen aquí, ¿no? Para, si yo tengo 2 pacientes con una linfoblástica T y tú tienes 2 y tú tienes 2 y 2, al final podemos juntar datos de todos y es más fácil poder sacar ya no solo el tratamiento, sino ver cómo se comportan, ¿no? Tienes más pacientes, es más fácil ver el comportamiento, es más fácil encontrar tratamientos más eficaces, protocolos que sean más asequibles para todos, y entonces yo creo que gracias a esto y también de unificar datos hemos conseguido al final pues hacer tratamientos un poco más dirigidos para hacer ahora pues sí que se equiparen un poco el pronóstico de las dos. Es verdad que al menos en la linfoblástica B, al tener más, pues lo mismo, ¿no? Cuando te recae tenemos más opciones de tratamientos porque hay más y la investigación pues ha ido más con la B, y esto no nos pasa tanto con la linfoblástica T, que entonces pues una vez ya el primer tratamiento no te ha funcionado, pues ya tienes más problemas para encontrar un tratamiento de segunda línea. Pero por eso es lo que siempre vamos aquí un poco insistiendo con la investigación y el unificar datos y trabajo en equipo, obviamente. Sí, no, y aparte lo que decías, ¿no? De que cada leucemia es un mundo, porque a veces uno tiende a buscar estadísticas, ¿no? De curación, y más si te diagnostican de una enfermedad, pues bueno, quieres saber también, y esto es un gran error, porque evidentemente lo que decíamos, si cada leucemia es un mundo, cada persona también pues debe seguir su tratamiento siguiendo evidentemente el consejo de su hematólogo, porque
tendrá sus características propias, ¿no? O sea, tendemos ahora a ir hacia una medicina muy personalizada, entiendo. Exacto. Sí, todas las estadísticas pues tienen la doble visión, ¿no? Porque, claro, son porcentajes, pero al estar hablando ahora de individuos y de enfermedades individualizadas, pues estos porcentajes son orientativos, ¿no? ¿No? Porque no, es como que si la probabilidad de que le toque a alguien un sorteo, una lotería, pero esto no es así, ¿no? Porque no es este el tema, ¿no? No es una lotería ni un sorteo, son unas alteraciones que están produciendo una enfermedad. Entonces, esa persona en concreto a lo mejor tiene el 100% de posibilidades de curarse y otra pues tiene menos. Pero claro, no lo sabemos exactamente, ¿no? Entonces tenemos que no lo estás claro, no lo estudiando, sabemos, entonces hablamos de estadísticas, pero que esto hay que cogerlo dentro de su medida, ¿eh? No quiere decir que todo el mundo con esa enfermedad tenga ese porcentaje de posibilidades. Unos tendrán un 100, otros tendrán menos. Sí. No, y lo que habíamos comentado, yo creo que en el caso de la leucemia mieloide crónica está, bueno, yo creo que está bastante representado esto de, ¿no? del ser individual, no es una enfermedad pues que tiene su diana y a cada uno, ¿no? Si tuvieras ahí 100 pacientes y todos les dieras lo mismo, uno no te iría bien, el otro tendrías que poner el de segunda generación de tratamiento. O sea, dices, si es lo mismo, ¿por qué no me responde igual cada uno, ¿no? Uno no me lo tolera, el otro tiene, entonces seguramente hay cosas que sabemos, otras que todavía no. Y lo que hemos dicho, ¿no? Que cada uno es como es y responde como responden los tratamientos. Por eso lo que ha dicho el doctor Navarro de las estadísticas, pues sí, está bien saberlas porque conoces un poco lo que tienes, pero asumiendo pues que al final son eso, estadísticas y probabilidades. Y también influyen las características del propio paciente, ¿no? Su edad, otras enfermedades que tenga, otros medicamentos que tome que puedan interaccionar con el fármaco que tú estás dando. Entonces, influyen muchas cosas, su entorno familiar, social, eso también influye. Bueno, como decía el filósofo Ortega Gasset, ahora voy a aparecer aquí, decía, yo soy yo y mis circunstancias. Tal cual, así? tal cual. Sí, Es así. sí, es verdad. Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el ser humano tiende a homogeneizar, a simplificar todo, y cuando estamos delante de tantas leucemias, de tanta variabilidad, intentas hacer cajones de, vale, esta y esta tienen lo mismo, pero se diferencian, pero tienen esto igual, al mismo cajón, y dices, bueno, ¿sabes? Este es el subtipo Filadelfia, este es el subtipo MLE, sí, pero dentro del subtipo Filadelfia, igualmente cada una tiene sus diferentes combinaciones de mutaciones que nunca es igual una a la otra. Entonces, intentas clasificar porque nuestro cerebro da lo que da. También hay que decir, aprovecho para decir que cada vez hay más inteligencia artificial en la medicina, que cuando no llegamos nosotros, ayuda, ¿no? Bueno, es otro tema que quería sacar a colación, que era el tema del Big Data, que también se está hablando muchísimo de él, ¿no? No sé qué opináis, doctor Navarro, por ejemplo. Yo entiendo poco de informática, pero bueno, hasta donde se puede entender, esto consiste en como su nombre indica, ¿no? En coger datos, pero de diferentes fuentes, ¿no? Aquí estamos hablando de grupos cooperativos, pero con esto del Big Data vamos más allá, vamos a coger datos para analizar de diferentes grupos, de diferentes países, con diferentes sistemas de recogida de datos, ¿no? Entonces, por los procedimientos que tienen estos científicos, ¿no? Van a ser capaces de coger miles y miles de pacientes y analizar sus datos y sacar conclusiones, aun si están recogidos con bases de datos diferentes o por diferentes personas. No sé si un poco a grosso modo es este. Sí que le sirve a la doctora Torre. Pero ahora que dices lo del Big Data, Tomás, y que lo has dicho, quería aprovechar para decir que PETEMAS participa en un proyecto europeo que se llama Harmony, que es una iniciativa con fondos públicos, que es de agradecer, ¿no? Para, como decía Tomás, reunir los máximos casos de... O sea, son pacientes que ya se han tratado y se han recogido sus datos. Entonces, se juntan en bases de datos inmensas para tener series de miles de pacientes. Cosa que hasta día de hoy, creo que hasta donde yo sé, no se ha conseguido series tan grandes. Entonces, de ese grupo de 1.000, 2.000, tengo un compañero que tiene recogidos 11.000 pacientes, 10.000 niños con linfoblástica y 1.000 adultos. Nosotros vamos a contribuir con 500 más y luego otros 1.000 por otra parte. O sea que estamos juntando una serie de pacientes enormes que permite hacer muchos cajoncitos dentro del supercajón que decíamos, ¿no? Que te permite decir, mira, estos tienen esto igual, esto diferente, pero tenemos muchos más datos para intentar encontrar más similitudes y yo creo que
analizar estas series tan enormes de pacientes, en el fondo te permite responder a preguntas que hasta a día de hoy con solo tus pacientes nunca tienes suficientes como para poder contestarlas, ¿no? Y ya te digo que al ser una iniciativa además pública, europea, parece que cada vez el trabajo en equipo y bueno, el COVID lo hemos visto, por ejemplo, cada vez está más... tiene más inercia, ¿no? La unión en la hace la investigación. fuerza. Sí, exacto, exacto. Y el Big Data tiene muchísimo por dar y seguro que va a cambiar muchísimas cosas. Entre ellas el tratamiento, a la larga, ya verás. Pues me quedo con esto. Yo me gustaría que cada uno de vosotros me dijera como, venga, un gran titular. ¿Cuál es el reto de futuro de, en este caso, vuestro grupo de investigación o cuál es vuestra idea en los próximos años a desarrollar en vuestro laboratorio? Por ejemplo, doctora Bueno. Venga. Bueno, como te comentaba, nosotros trabajamos en leucemia infantil y, bueno, sí que es verdad que la leucemia infantil, de nuevo, no es un único grupo de leucemias, sino que tenemos diferentes tipos de leucemias. Una de ellas es la que llamamos leucemia del lactante. Es una leucemia que aparece durante el primer año de vida, es decir, los bebés son muy pequeñitos cuando se pone de manifiesto la enfermedad. Y a diferencia del resto de leucemias pediátricas, que como comentaba antes, el 85% de los niños se curan, en este caso seguimos teniendo un 30% solo de niños, entre un 30 y un 40% de niños que se curan. Es decir, la diferencia comparado con el resto de leucemias de los niños es impresionante. Y entonces, bueno, pues en el laboratorio uno de los retos, y yo creo que es uno de los proyectos que a mí más me emociona, porque a mí esta leucemia siempre me ha llamado la atención por eso, ¿no? Porque son niños muy pequeñitos, niños que no han estado expuestos a nada. Entonces es entender un poco más esta enfermedad, este tipo de leucemia y sobre todo entenderla a nivel molecular, a nivel de qué es lo que tienen las células para poder encontrar, si no son fármacos nuevos, quizás fármacos que se utilizan en otras enfermedades, porque hay veces que vas a buscar el nuevo químico, el nuevo fármaco, cuando puedes utilizar fármacos que se están utilizando para otras cosas y que cuando te das cuenta qué alteración, qué mutación, qué es lo que va mal en esta célula, dices, hombre, aquí puedo utilizar lo que ya se está utilizando en otras. Entonces, un poco uno de los retos es conocer esta leucemia de los niños, de los bebés, la leucemia de los lactantes y bueno, no sé si llegar al 85% de curación del otro tipo de leucemias pediátricas, ¿no? Pero bueno, a mí me encantaría. Entonces sí, yo creo que es, bueno, hasta que no la curemos no pararemos. Correcto. Pero en este tipo de leucemia. Doctor Navarro, retos de su grupo. Bueno, pues tenemos algunos, ¿no? Como has comentado antes, la biopsia líquida, estamos en ello también, ¿no? Estamos viendo pues moléculas sobre todo de ARN en pacientes con linfoma, viendo de qué manera podemos ayudar al diagnóstico y también a la monitorización, o sea, lo que has llamado antes enfermedad mínima residual, la monitorización de la respuesta al tratamiento de algunos linfomas, ver cómo con estas moléculas si lo podemos hacer de una manera fiable, ¿no? Esto sería una cosa. Y luego también nos dedicamos a estudiar tipos raros de linfomas en nuestro caso, ¿no? que han sido poco estudiados. Como decía la doctora Bueno, es muy importante conocer las enfermedades para luego poder hacer tratamientos, encontrar tratamientos que les vayan bien. Entonces, pues tenemos nuestro foco puesto en tipos de linfomas raros, digo el nombre, aunque la gente no... linfoma, por ejemplo, plasmablástico, ¿no? Estamos haciendo unos estudios en cooperación con un grupo alemán y bueno, pues esperamos tener resultados que ayuden a los pacientes o a curarse, o lo que nos ha comentado aquí. Otra cosa importante, que hay pacientes que no se curan pero que viven muchos años con su enfermedad, que esto también es importante, ¿no? Que hay pacientes que no se curan con algunas leucemias o algunos linfomas, pero viven una vida totalmente normal con medicación o sin ella, tomando medicación un periodo de tiempo y luego viviendo unos años sin la enfermedad, y esto pues también hay que tenerlo en cuenta, que a veces tampoco se trata de una curación, sino de, pues todos conocemos muchas enfermedades crónicas que a lo mejor tienen que tomar más medicamentos o hacerse más análisis que algunas enfermedades malignas que pasan años y la enfermedad está ahí, pero no da ninguna guerra.
Esto es otro tema también importante. Sí. Doctora Sicoi, retos, objetivos. Bueno, para las enfermedades que no son como la leucemia mieloide crónica, ¿no? Sino que, como hemos comentado, son muy heterogéneas genéticamente, ¿no? Y en todas sus características, para mí el reto es encontrar la combinación de fármacos, ¿no? que realmente las logre curar, ¿no? O sea, es como el traje a medida, ¿no? Que cada paciente pues, necesita a lo mejor un traje diferente, ¿no? De diferentes colores, de diferente, ¿no? forma, pues cada uno necesita un traje diferente. Entonces, encontrar esa combinación para cada paciente, pues eso sería lo más importante, ¿no? A mí me ha encantado esto del traje a medida, Sí. porque es súper visual. para cada me lo paciente. veo. Claro, y luego añadiría, ¿no? Que además te tienes que sentir cómodo, ¿no? Porque la calidad de vida es muy importante. Entonces, si tú te pones un traje que te aprieta y qué tal, pues bueno, vas a ir con él, pero... Yo, si no le importa, le voy a robar este símil porque me parece fantástico a la hora de definir. Yo para mí la calidad de vida es muy importante porque cada día curamos a más pacientes o como decía el doctor Navarro, pueden vivir con la enfermedad durante largo tiempo, pero tienen que vivir bien, porque si no, tampoco estamos consiguiendo, ¿no? Nuestro objetivo, ¿no? Que es que la persona tiene que poder hacer una vida más o menos normal. Entonces, por eso también pienso que es importante también centrarse en eso, que los medicamentos que utilicemos pues, sean más tolerables, ¿no? Para que el paciente pueda hacer una vida más o menos normal, ¿no? Entonces, bueno, lo del traje. El traje. Muy bien. Está bien. Doctor Rivera, ha puesto el listón muy alto Es lo con que este iba a decir, símil. digo, antes del que traje, preguntar ya primero. le estaba diciendo, le copió la respuesta, porque antes del traje, o sea, imagínate, ¿no? Bueno, Pero puedes hacer una mezcla. ya mejorarlo ya es un poco difícil, ¿eh? Pero sí que quería, para llegar a lo que decía Blanca, ¿no? Para llegar a esto, a dar poner el mejor traje para cada paciente, antes el reto número uno, primero, basal es dentro de la linfoblástica, porque es muy heterogénea, como hemos dicho, es conseguir identificar qué subtipo tienes en cada paciente. Es porque a día de hoy todavía no hay un 10% de pacientes que no sabes qué son. Y una cuarta parte de pacientes que por las técnicas convencionales tampoco sabes qué linfoblásticas son, por tanto no sabes ni cómo te va a responder, ni por tanto si el tratamiento que le estás dando va a ser efectivo o no, ¿no? Entonces, saber a qué te enfrentas, qué subtipo de leucemia tenemos enfrente hasta el último paciente que entra en un protocolo de PETEMA o no, o sea, del paciente que sea, saber qué subtipo tiene para intentar ponerle el mejor traje posible. Pero si iba a hacer un símil, pero ya es muy difícil, ¿no? Porque si no le puedes tomar las medidas al paciente, no le puedes poner el mejor traje, ¿no? Estáis sembrados, estáis sembrados. Y sobre todo eso, pues Una mejor clasificación de las para leucemias. tratar mejor y curar más a Perfecto. todos. Doctora Torrent. Yo creo que el Ahora que reto, inicie. sí, me ha tocado. El reto final yo creo que es el no curar a todos los pacientes de leucemia. Entonces, con lo que nos den estos, ¿no? El traje, yo te doy el traje y se lo pones a cada uno, pues nosotros poder diseñar el traje es verdad. Entonces, yo creo que el reto principal es curar. Es verdad que para llegar aquí, pues tienes como retos un poco más asequibles, que es por un lado pues hacer investigación para lo mismo de todos, dar mejor tratamiento, mejor traje. Y un reto pues, científico también está, ¿no? Al final también nos gusta pues, hacer ciencia, investigar y también posicionarte un poco en el mundo científico y poder también es un reto, creo yo, ¿no? Poder estar allí entre todos y poder dar lo mejor del grupo y de nosotros mismos. Pues nada, hemos llegado al final de esta mesa redonda. Yo quería agradeceros a todos vosotros que habéis estado conmigo acompañándome en esta primera mesa sobre investigación científica. Y quiero acabar un poco como he empezado, diciendo que desde Fundación Josep Carreras y desde el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras tenemos un lema: hasta que la curemos, no pararemos. Muchas gracias y buenas tardes.